Antes de que Alejandro fuera rey, Grecia estaba dividida. No era un solo país en ese entonces. Estaba formada por muchas ciudades-estado como Atenas, Esparta y Tebas, y cada una tenía su propio gobierno, ejército y objetivo. Atenas era conocida por su democracia, su marina, el arte, el teatro y la filosofía. Esparta, por su parte, era conocida por su estricto entrenamiento militar y sus soldados disciplinados. En el año 480 a.C., varias ciudades-estado griegas unieron temporalmente sus fuerzas contra el imperio persa. Y esta es la batalla de las Termópilas, donde una pequeña fuerza griega junto con los espartanos de el rey Leónidas se enfrentaron al enorme ejército persa. La mayoría de los defensores griegos fueron derrotados y abatidos, pero lograron retrasar el avance del ejército persa, dando tiempo a otras ciudades-estado griegas para prepararse. Después, los griegos derrotaron a la armada persa en la batalla de Salamina. Al año siguiente también derrotaron al ejército persa en la batalla de Platea. Por esto, Persia se vio obligada a retirarse de Grecia. Pero después de la guerra, los griegos volvieron a pelear entre ellos. Hubo una serie de batallas entre Atenas, Esparta, Tebas y otras ciudades-estado. Por esto, sus ejércitos se debilitaron. Muchas ciudades fueron destruidas y el comercio colapsó. Mientras estaban ocupados peleando entre ellos, Macedonia en la parte norte de Grecia se estaba fortaleciendo. Quien transformó Macedonia fue el rey Felipe II, el padre de Alejandro. Era un gran rey, diplomático y estratega militar. Reformó el ejército de Macedonia y lo hizo más disciplinado, más organizado y más efectivo en la batalla. Una de las armas más importantes de su ejército era la zarisa. La zarisa era una lanza muy larga que medía aproximadamente entre 13 y 18 pies. Era más larga que la lanza común de otros soldados griegos. Los soldados que portaban la zarisa luchaban en una formación cerrada llamada falange. Cuando apuntaban sus lanzas al mismo tiempo, era como si crearan una pared móvil de acero afilado. Era difícil para el enemigo acercarse porque tenían que pasar por muchas puntas de lanza. Pero la falange también tenía debilidades. Es fuerte cuando el terreno es plano y la formación está intacta, pero cuando la línea se rompe o llegan a un lugar rocoso y estrecho, se vuelve difícil de controlar. Por eso Felipe no solo usó la falange, combinó infantería pesada, infantería ligera, arqueros, lanzadores de jabalina, exploradores y caballería. Cada grupo tenía un trabajo claro. La falange enfrentaba a la fuerza principal del enemigo. La infantería más rápida protegía sus flancos. Los arqueros y los lanzadores de jabalina atacaban desde lejos. Cuando había una brecha en la defensa enemiga, la caballería avanzaba rápidamente. La caballería más fuerte era la caballería de los compañeros. Estaba compuesta por los jinetes de élite de Macedonia. Cuando veían la parte débil de la línea enemiga, cargaban juntos para romperla. En pocas palabras, la falange detenía al enemigo al frente mientras la caballería daba el último ataque fuerte. Gracias a este sistema, Macedonia se convirtió en el reino más fuerte de Grecia. A pesar de esto, en el año 338 a.C., Felipe derrotó al ejército combinado de Atenas y Tebas en la batalla de Queronea. En la batalla también participó el joven Alejandro, que tenía solo 18 años en ese entonces. Gracias a esta victoria, Felipe logró controlar la mayoría de las ciudades-estado griegas. Después formó la Liga de Corinto. Esta unió a Macedonia y a la mayoría de las ciudades-estado griegas bajo su liderazgo. Esparta fue la principal que se negó a unirse. Cuando Felipe ya controlaba la mayor parte de Grecia, planeó invadir el imperio persa. Macedonia y Persia eran reinos diferentes. Persia era el imperio más grande y más rico en ese tiempo. Controlaba Asia Menor, Egipto, Mesopotamia y muchos otros territorios. Pero también había problemas dentro de Persia, como rebeliones y luchas por el poder. Filipo vio esto como una buena oportunidad para atacar. Planeaba liderar a los macedonios y griegos en una gran guerra contra Persia. Pero antes de que pudiera empezar, uno de sus propios guardaespaldas lo mató en el año 336 a.C. Aún no está claro si fue solo por motivos personales o si hubo una conspiración más grande detrás del asesinato. Tras la muerte de Felipe, su hijo Alejandro se convirtió en rey de Macedonia. Solo tenía 20 años en ese entonces. Ya era inteligente y un excelente guerrero. Uno de sus maestros fue el filósofo Aristóteles, quien le enseñó sobre ciencia, política, medicina, literatura y filosofía. Pero mucha gente dudaba de él porque era muy joven. Había quienes querían quitarle el trono. También había lugares cercanos que se rebelaron contra Macedonia. Por eso, antes de atacar Persia, Alejandro tenía que fortalecer primero su propio reino.
Rápidamente derrotó las rebeliones en el norte y fortaleció su control sobre Macedonia. Mientras estaba fuera, se difundió el falso rumor de que ya había muerto. Por esto, la ciudad de Tebas se rebeló. Alejandro regresó rápidamente y rodeó la ciudad. Cuando Tebas se negó a rendirse, su ejército la atacó. Muchos murieron, miles fueron hechos esclavos y la ciudad quedó casi completamente destruida. Lo que hizo Alejandro fue cruel, pero su mensaje fue claro. No iba a permitir que otras ciudades-estado griegas se rebelaran mientras él no estuviera. Por esto, las demás ciudades tuvieron miedo y volvieron a reconocer a Pejanna, Alejandro, como líder de la Liga de Corinto. Ahora su trono estaba seguro. Era el momento de continuar el plan que su padre no pudo terminar: la invasión al imperio persa. En la primavera del 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia Menor, que en ese entonces estaba controlada por Persia. Llevaba consigo aproximadamente entre 40.000 y 50.000 soldados, incluía la falange macedonia, los hipaspistas, hoplitas griegos, mercenarios, arqueros, lanzadores de jabalina, exploradores, infantería ligera y caballería. Los hipaspistas eran infantería de élite, más rápidos que la falange. Ellos ayudaban a proteger los espacios entre la infantería y la caballería. También estaban la caballería tesalia y la caballería de élite de los compañeros. Alejandro dirigía personalmente el escuadrón real de caballería. Él no se quedaba simplemente atrás. A menudo lideraba los ataques más peligrosos. También lo acompañaba Parmenión, un general veterano y uno de los comandantes más confiables de su padre. El ejército de Alejandro era más pequeño que toda la fuerza que podía reunir Persia, pero estaba mejor organizado, se movía rápido y estaba acostumbrado a luchar como uno solo. La falange se enfrentaba a la línea principal del enemigo. Las tropas ligeras desorganizaban su formación. La caballería buscaba un hueco para romper la defensa. En Asia Menor comenzaría la primera gran prueba para el joven rey Alejandro. No pasó mucho tiempo antes de que los persas bloquearan la entrada de Alejandro a Asia Menor. El imperio persa estaba dividido en grandes provincias llamadas satrapías. Cada una estaba gobernada por un gobernador llamado sátrapa. Cuando los sátrapas en Asia Menor se enteraron de la llegada de Alejandro, se reunieron para discutir cómo detenerlo. Con ellos estaba Memnón de Rodas, un excelente general griego que trabajaba para Persia. Les aconsejó que no lucharan de inmediato. Su sugerencia era destruir los cultivos y los alimentos que pudiera obtener el ejército macedonio, y luego retirarse hacia el interior del territorio. Sin comida ni suministros, Alejandro se vería obligado a detenerse o regresar a casa, pero los gobernadores persas no querían destruir sus propias ciudades y campos. También es posible que dudaran de las verdaderas intenciones de Memnón. Por eso eligieron enfrentar a Alejandro de inmediato en el río Gránico. Lo que exactamente sucedió en su reunión proviene de antiguos informes y no se puede comprobar hoy en día. Aún así, la caballería persa se posicionó en la orilla opuesta del río. Detrás de ellos estaban miles de mercenarios griegos pagados por Persia para luchar. Estos soldados también eran griegos, pero el dinero y el trabajo eran la razón por la que estaban del lado del imperio persa. Alejandro estaba en una posición difícil. Sus soldados primero tenían que cruzar el río mientras les lanzaban jabalinas. Algunos comandantes sugirieron esperar y atacar al día siguiente, pero Alejandro no quería darles a los persas la oportunidad de retirarse o prepararse más, así que ordenó un ataque inmediato. Algunos de la caballería y la infantería ligera cruzaron primero para desorganizar la línea enemiga. Después, el mismo Alejandro lideró un ataque mayor por el flanco derecho. Mientras sus soldados estaban en el agua, fueron recibidos por proyectiles y la caballería persa. Al llegar a la orilla, los caballos y los soldados se amontonaron en una batalla caótica. Lo que hizo Alejandro fue peligroso, pero tenía un objetivo claro. Mientras los jinetes persas más fuertes se concentraban en él, el resto de su ejército lograba cruzar. Alejandro estaba justo en medio de la batalla. Según los antiguos escritores, un noble persa golpeó su casco. Otro persa estaba a punto de atacarlo por la espalda, pero su compañero, Clito de Blanc, lo salvó. No es seguro si cada detalle fue exactamente así, porque la historia fue escrita por historiadores de la antigüedad, pero está claro que Alejandro estuvo a punto de morir en la primera gran batalla de su invasión. Cuando la infantería macedonia finalmente cruzó, el curso de la batalla cambió. La caballería persa se enfrentó a una larga fila de lanzas. Poco a poco su formación se fue desmoronando hasta que muchos se retiraron. Los mercenarios griegos quedaron atrás. El ejército de Alejandro los rodeó.
muchos murieron, mientras que los capturados fueron enviados a trabajar a Macedonia como prisioneros. Es posible que Alejandro los considerara traidores porque eran griegos que luchaban para Persia, pero también es posible que quisiera dar una advertencia a otros mercenarios para que no se unieran a sus enemigos. La batalla del Gránico en el 334 a.C. fue la primera gran victoria de Alejandro contra el imperio persa. Gracias a esto se le abrió una gran parte del oeste de Asia Menor. Sardes, una de las ciudades y centros persas más importantes de la región, se rindió sin una gran batalla. Pero había un peligro mayor. La marina persa seguía siendo poderosa. Controlaba muchas bases en el Mediterráneo oriental. Si no se detenía, podría cortar la ruta de alimentos, soldados y mensajes entre Alejandro y Grecia. Alejandro no tenía una armada lo suficientemente fuerte como para derrotar directamente a Persia en el mar. Así que usó otro método. En lugar de perseguir a los barcos, tomó las ciudades costeras y los puertos que usaba la flota persa. Cuando los barcos ya no tenían una base segura ni suministros, su capacidad de moverse se debilitaba. Atacó Mileto y Halicarnaso. Ambas ciudades resistieron, especialmente Halicarnaso, donde Memnón ayudó en la defensa. Pero Alejandro también logró tomar gran parte de las ciudades. Pero los asedios no fueron rápidos ni fáciles. En Halicarnaso, algunos defensores persas lograron escapar o simplemente se quedaron en algunas posiciones fortificadas, aunque Alejandro ya controlaba la ciudad principal. Después, Alejandro continuó hacia las regiones de Licia y Frigia. Mientras Alejandro avanzaba por tierra, Memnón intentó llevar la guerra al mar Egeo, que es parte de Grecia. Usando la flota persa, atacó varias islas y amenazó con llevar la batalla de regreso a Grecia. Es posible que Alejandro se viera obligado a retirarse si surgía una gran rebelión a sus espaldas, pero de repente Memnón enfermó y murió. La campaña naval persa continuó por un tiempo bajo otro comandante, pero perdieron a uno de sus mejores estrategas. Pasaron aproximadamente 18 meses desde que Alejandro cruzó hacia Asia. Ya había conquistado muchas ciudades y rutas importantes, pero hasta ese momento solo se había enfrentado a gobernadores locales y ejércitos regionales de Persia. Y ahora aquí es donde el rey de Persia, el rey Darío III, actuó personalmente. Darío reunió un ejército enorme para la batalla y marchó para enfrentarse a Alejandro. No se sabe el número exacto porque los escritores antiguos solían exagerar el tamaño de los ejércitos, pero está claro que las fuerzas de Darío eran superiores en número. En un giro inesperado, el ejército persa llegó a la retaguardia del ejército macedonio, cerca de Isus. La ruta de Alejandro de regreso al norte fue cortada. Ya no tenía una manera fácil de evitar la batalla, pero Darío también cometió un error al elegir el lugar. La llanura en Isus era estrecha. De un lado estaba el mar y del otro las montañas. Debido al espacio limitado, Persia no podía desplegar todo su ejército, aunque fueran más numerosos. Pero Darío no podía usar al mismo tiempo a todos sus soldados y caballería. El ejército persa se posicionó detrás de un pequeño río. Darío colocó su poderosa caballería cerca del mar, donde el terreno era mejor para los caballos. En el centro colocó a su mejor infantería, incluyendo a los mercenarios griegos. Darío mismo también estaba en el centro, rodeado por su guardia real. Del lado de Alejandro, Parmenión volvió a comandar la parte izquierda cerca del mar. Esta era la sección que enfrentaría a la poderosa caballería persa. La falange macedonia estaba en el centro. Alejandro, por su parte, se posicionó a la derecha, cerca de la base de la montaña, junto con su infantería de élite, arqueros, lanzadores de jabalina y la caballería de los compañeros. Al ver que el flanco izquierdo de Parmenión estaba en peligro, salió a ayudar. Envió caballería adicional para reforzarlo. Esto no era simplemente una lucha de muchos contra pocos. El objetivo de Darío era usar su gran ejército para aplastar y rodear a Alejandro. El plan de Alejandro era detener a la caballería persa en la izquierda mientras buscaba un hueco por la derecha para penetrar hacia el centro del ejército de Darío. En la estrecha llanura de Isos, Alejandro ya no se enfrentaba solo a gobernadores. Por primera vez, el propio rey del imperio más grande de su mundo estaba en el otro lado. Alejandro levantó su arma, llamó a sus soldados y volvió a liderar el ataque. En la batalla de Isos, Alejandro rápidamente hizo retroceder al flanco derecho del ejército persa, pero en el centro del campo de batalla su propio ejército estaba en peligro. Mientras intentaban seguir el rápido avance de Alejandro, algunas partes de la falange macedonia se separaron. Los mercenarios griegos de Darío vieron los huecos y atacaron de inmediato.
Poco a poco los macedonios en el centro fueron obligados a retroceder. Alejandro vio el peligro. En lugar de seguir persiguiendo a los que huían, reorganizó su caballería y atacó el flanco de los mercenarios. Por esto se vieron obligados a luchar en dos direcciones. La falange pudo respirar y avanzar de nuevo. Después, Alejandro se dirigió directamente al centro del ejército persa, donde se encontraba el rey Darío III. Cuando Darío vio que los macedonios se acercaban, huyó en su carro de guerra. En la otra parte del campo de batalla, la lucha seguía siendo intensa. Las fuerzas de Parmenión estaban conteniendo a la caballería persa más fuerte. Si los superaban, todo el ejército de Alejandro podría ser rodeado. Pero se mantuvieron en su posición. Cuando se difundió la noticia de que Darío había huido, muchos soldados persas perdieron la confianza. Su formación se rompió y empezaron a huir. Alejandro ganó la batalla. Los macedonios también capturaron el campamento de Darío, donde quedaron su madre, su esposa y sus hijos. Alejandro no los mató. Él mantuvo su alto estatus y ordenó que fueran tratados bien. Esto era importante para su plan. Quería demostrar que no era solo un conquistador, también quería que lo reconocieran como digno sucesor de Darío como rey de Persia. Pero Alejandro no persiguió a Darío de inmediato. Antes de entrar al centro del imperio persa, primero tenía que controlar las costas del Mediterráneo oriental. Si los persas aún controlaban los puertos, podían usar su armada para cortar su suministro y apoyar las rebeliones en Grecia. La mayoría de las ciudades fenicias se rindieron, pero Tiro se negó. La parte principal de Tiro estaba ubicada en una isla cerca de la costa. Estaba rodeada de agua y protegida por altas murallas. Como Alejandro tenía una armada limitada, era difícil atacarla, así que mandó construir un camino ancho desde el continente hasta la isla. Sus hombres usaron piedra, madera y tierra. Mientras lo construían, los defensores desde las murallas y los barcos les lanzaban piedras y flechas constantemente. Tiro incluso usó un barco incendiario para quemar las torres de asedio y otros equipos de Alejandro, pero él no retrocedió. Pidió barcos a las ciudades que ya se habían rendido ante él. Cuando logró formar una flota más grande, rodeó Tiro y atacó las murallas desde tierra y mar. Después de aproximadamente 7 meses, la defensa fue vulnerada y la ciudad cayó en el año 332 a.C. El castigo fue severo. Muchos murieron durante el asalto y miles fueron vendidos como esclavos. Después atacó Gaza, otra ciudad fortificada que bloqueaba la ruta hacia Egipto. Después de un asedio difícil, su ejército también la conquistó. Cuando Alejandro llegó a Egipto, ya no lo enfrentó un gran ejército persa. El gobernador persa se rindió y le entregó el control de toda la provincia. El gobierno persa no era popular entre muchos egipcios. Por eso, algunos sacerdotes y líderes locales aceptaron a Alejandro como el nuevo gobernante. Fue reconocido como faraón, un título utilizado por los reyes del antiguo Egipto. Cerca de la desembocadura del río Nilo, él fundó una ciudad en Egipto. Eligió el lugar porque podía convertirse en un puerto importante y un centro de comercio entre Egipto y el Mediterráneo. También viajó al oasis de Siwa para visitar el templo y el oráculo del dios Amón. Según algunos relatos antiguos, allí lo llamaron Hijo de Amón. No está claro exactamente qué dijeron los sacerdotes, pero Alejandro usó esta visita para fortalecer su imagen como un líder bendecido por los dioses. Mientras su poder se expandía en Asia y Egipto, surgió una rebelión en Grecia. Esto fue liderado por el rey Agis III de Esparta, quien recibió ayuda de Persia. Él esperaba que la ausencia de Alejandro debilitara el control de Macedonia, pero Alejandro dejó en Grecia a su comandante, Antípatro. Antípatro se enfrentó al ejército de Esparta cerca de Megalópolis en el año 331 a.C. Los espartanos lucharon valientemente, pero fueron derrotados por las fuerzas más numerosas de Macedonia. El rey Agis también murió en la batalla. Por esto, la retaguardia de Alejandro permaneció segura, mientras él se acercaba al centro del imperio persa. Darío intentó terminar la guerra mediante un acuerdo. Según los antiguos informes, le ofreció a Alejandro una gran cantidad de dinero, el matrimonio con su hija y el control de una gran parte de las tierras de Persia. Los detalles exactos de la oferta varían según el autor antiguo que se consulte, pero la respuesta de Alejandro fue clara. Rechazó la paz. Ya no quería controlar solo las tierras que había conquistado. Quería reemplazar a Darío y tomar todo el imperio persa.
En el año 331 a.C. marchó hacia Mesopotamia. Cerca de Gaugamela, en lo que hoy es Irak, Darío se preparó para la última gran batalla. A diferencia del campo de batalla estrecho en Isos, el lugar que eligió el rey persa era amplio y plano. Sus hombres incluso limpiaron el terreno para que la caballería y los carros de guerra pudieran moverse fácilmente. Darío reunió soldados de diferentes partes de su imperio. Incluía infantería, arqueros, caballería de Asia Central y Armenia, carros de guerra con cuchillas en las ruedas y posiblemente algunos elefantes de guerra. No se conoce el número exacto de ambos ejércitos. Algunos escritores antiguos dieron cifras exageradamente grandes, pero los historiadores están de acuerdo en que las fuerzas de Darío eran más numerosas que las de Alejandro. Alejandro sabía que podía ser rodeado, así que colocó una segunda línea en la retaguardia y giró ligeramente ambos extremos de su ejército. Si los persas intentaban rodearlo, había unidades para enfrentarlos. El plan de Alejandro comenzó con un movimiento inusual. En lugar de ir directamente al centro, poco a poco llevó su flanco derecho lejos del campo de batalla. La caballería persa se vio obligada a seguirlo porque no querían que saliera del área que habían preparado para sus carros. Mientras lo seguían, disminuía el número de soldados que custodiaban el centro de la línea persa. Esto era lo que Alejandro estaba esperando. Envió caballería para detener a los persas en la derecha. Estalló una gran batalla de caballería mientras Darío sacaba sus carros de guerra. Los lanzadores de jabalina se apresuraron a enfrentar a los carros. Golpearon a los caballos y a los conductores. Algunos de los infantes macedonios abrieron caminos para que los carros pudieran pasar sin chocar contra sus filas. El arma en la que Darío confiaba para romper la falange falló. Y cuando finalmente se abrió el centro del ejército persa, Alejandro encabezó la caballería de los compañeros y la infantería de élite en un rápido asalto. Avanzaron directamente hacia la brecha. Al final de su ataque estaba nuevamente Darío, el rey que Alejandro tenía que derrotar para conquistar toda Persia. Cuando se abrió el centro del ejército persa en Gaugamela, Alejandro lo atacó de inmediato. Los soldados alrededor de Darío entraron en pánico. Su formación se rompió y una vez más el rey persa huyó, pero Alejandro no pudo alcanzarlo. En el otro lado del campo de batalla, las fuerzas de Parmenión casi fueron rodeadas. Algunos jinetes persas y centroasiáticos lograron atravesar la línea. En lugar de atacar a los macedonios por la retaguardia, algunos se dirigieron directamente al campamento para tomar riquezas. Parmenión pidió ayuda. Por eso, Alejandro detuvo la persecución de Darío y regresó para salvar su flanco izquierdo. La batalla que siguió fue intensa. Pero cuando se difundió la noticia de que Darío había huido, la caballería persa restante también perdió el ánimo. Finalmente se retiraron por completo. La victoria en Gaugamela en el año 331 a.C. destruyó el principal poder militar del imperio persa. Aunque no se sabe con certeza el número exacto de muertos, está claro que las pérdidas de Persia fueron mucho mayores. Ahora el camino hacia las ciudades más ricas está abierto. Durante la caída del imperio, Alejandro fue el primero en entrar a Babilonia, donde los funcionarios locales lo reconocieron como el nuevo gobernante. Después siguió Susa, donde obtuvo una gran parte del tesoro real de Persia. Pero antes de llegar a Persépolis, fue detenido por los defensores persas en un paso estrecho de las montañas Zagros, llamado las Puertas Persas. Era difícil derrotarlos en un ataque frontal, así que el ejército de Alejandro buscó otro camino en la montaña y rodeó la posición de los persas. Cuando los defensores fueron rodeados y derrotados en el año 330 a.C., Alejandro llegó a Persépolis, la capital ceremonial del imperio persa. Él permitió que sus soldados tomaran las riquezas de la ciudad. Más tarde, el palacio real también se incendió. Algunos relatos antiguos dicen que esto se hizo como venganza por el incendio de Atenas por parte de Persia el siglo anterior. Pero todavía se debate si el incendio fue planeado o si sucedió mientras los macedonios estaban bebiendo. Esto es lo contrario de la imagen que Alejandro quería mostrar. En otros lugares, él actuaba como el nuevo rey de Persia, pero en Persépolis actuó como un conquistador que buscaba venganza. Mientras tanto, Darío seguía huyendo hacia el este para formar un nuevo ejército. Ya no pudo lograrlo. Mientras Alejandro se acercaba, Darío fue capturado por algunos de sus propios oficiales. Uno de ellos era Beso, el gobernador de Bactria. Mataron a Darío y dejaron su cuerpo antes de huir. Cuando los macedonios lo encontraron, el rey persa ya estaba muerto. Alejandro ordenó que Darío fuera enterrado junto con los anteriores reyes de Persia. Al hacer esto, demostró que se consideraba a sí mismo
como el heredero legítimo al trono, no solo como un conquistador extranjero. Bessus, por su parte, se declaró a sí mismo como el nuevo rey. Por eso, Alejandro continuó marchando hacia el este. Tenía que capturar a Bessus y controlar las lejanas provincias del antiguo imperio persa. La campaña no fue fácil. En las regiones que hoy forman parte de Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán, enfrentó rebeliones y ataques rápidos de los combatientes locales. No siempre luchaban en un campo de batalla abierto. Atacaban y luego se escondían en las montañas, el desierto y pueblos lejanos. Alejandro fundó varias ciudades para vigilar las rutas importantes. A muchas de ellas las llamó Alejandría. Bessus también fue capturado después de ser traicionado. Traicionado por sus propios compañeros, Alejandro lo envió a Persia, donde fue castigado y ejecutado por haber matado a Darío. Pero aunque Bessus ya no estaba, la lucha continuó en Bactria y Sogdia. A medida que la guerra se prolongaba, también crecían los problemas dentro del propio ejército de Alejandro. Muchos macedonios llevaban años lejos de sus familias. Ya estaban cansados de marchar y luchar sin descanso. Tampoco les gustaba que Alejandro fuera adoptando poco a poco la vestimenta persa y rodeándose de funcionarios persas y trajes reales. Para Alejandro, esto era necesario para ser aceptado por millones de súbditos persas. Pero para algunos de sus compatriotas decían que ya estaba olvidando sus propios orígenes. La tensión aumentó en Samarcanda. Mientras bebían, Alejandro discutió con el general veterano llamado Cletus el Negro. Cletus fue el soldado que una vez le salvó la vida en Granicus. En un arranque de ira, Alejandro lo mató con una lanza. Después, sintió un profundo remordimiento, pero ya no podía devolverle la vida al hombre que le había servido durante tanto tiempo. Alejandro también intentó que algunos griegos y macedonios realizaran el ritual persa de prosquinesis, donde una persona se inclina o se arrodilla ante el rey. Esto era normal en la corte persa, pero para los griegos ese tipo de respeto era normalmente solo para los dioses. Debido a la fuerte oposición, Alejandro se echó para atrás en su plan. También hubo acusaciones de un complot de asesinato. Algunos soldados y oficiales sospechosos de estar involucrados fueron ejecutados. Entre los que murieron estaban su antiguo comandante de caballería, Pilotas, y su padre, Parmenión. Parmenión desempeñó un papel importante en casi todas las primeras victorias de Alejandro, pero fue ejecutado antes de enterarse del destino de su hijo. Alejandro temía que pudiera rebelarse. Esto demostró lo estricto y desconfiado que se había vuelto con las personas a su alrededor. Para fortalecer su control sobre Bactria, Alejandro se casó con Roxana, la hija de un noble local. Es posible que de verdad le gustaran, pero el matrimonio también era importante como una alianza política. Después continuó hacia el Valle del Indo, en las regiones que ahora forman parte de Pakistán e India. Algunos gobernantes locales se aliaron con él, pero el rey Poros se negó a rendirse. Se enfrentaron en la batalla de Lidaspes en el año 326 a.C. Los elefantes de guerra de Porus fueron un gran problema para los macedonios. Muchos caballos no estaban acostumbrados a acercarse a esos enormes animales. Estos podían romper la formación y aplastar a los soldados. Alejandro utilizó movimientos rápidos para desviar la atención de Porus. Cruzó por otra parte del río y atacó al ejército de Porus desde una dirección inesperada. La batalla fue intensa y hubo muchas bajas en ambos bandos, pero al final, Porus fue derrotado. Alejandro admiró su valentía. En lugar de quitarle el poder, Alejandro reinstaló a Porus como gobernante local bajo su nuevo imperio. Alejandro aún quería marchar más lejos en la India, pero en el río Éfasis, que ahora se llama río Beas, su ejército se negó a continuar. Llevaban casi 8 años marchando y luchando. Habían recorrido miles de millas. Muchos estaban heridos, cansados y ansiosos por regresar a casa. También había noticias sobre reinos más grandes y más elefantes de guerra en la India. En el este, Alejandro intentó durante varios días hacerlos cambiar de opinión, pero no aceptaron. No le quedó otra opción más que regresar. Siguieron los ríos hacia el mar. Durante el viaje, todavía lucharon contra algunas tribus locales. Durante el asalto a una ciudad, Alejandro fue uno de los primeros en subir al muro junto con algunos soldados. Fue alcanzado por una flecha en el pecho y casi muere. Esto demostró su valentía, pero también su imprudencia. La muerte del rey podría haber destruido a todo el ejército y el imperio. Al llegar a la costa, envió parte de sus fuerzas bajo el mando de Nirtio para regresar a Persia en barcos. Alejandro, por su parte, lideró el paso por el desierto de Gedrosia. Al regresar al centro del imperio, Alejandro intentó unir a los macedonios y persas.
En Susa organizó una boda masiva entre sus oficiales y mujeres nobles persas. Él mismo se casó con 2 princesas persas. Aunque ya estaba casado con Roxana, también pagó las deudas de sus soldados y entrenó a miles de jóvenes persas en el sistema militar macedonio. Pero muchos macedonios se enojaron. Sentían que estaban siendo reemplazados por los persas. Hubo un motín en Opis. Alejandro castigó a los líderes del motín, pero más tarde también se reconcilió con sus soldados. Luego, Hefestión murió de una enfermedad. Su amigo más cercano y uno de sus comandantes más confiables, Alejandro, se entristeció profundamente. Ordenó un luto general y preparó un gran funeral para él. Al regresar a Babilonia, comenzó de nuevo a planear una nueva campaña. Es posible que su siguiente objetivo fuera Arabia, pero de repente se enfermó. Después de varios días de fiebre alta y debilidad continua, Alejandro murió en el año 323 a.C. Solo tenía 32 años. Aún no se sabe con certeza la verdadera causa de su muerte. Muchos historiadores y médicos han sugerido varias enfermedades, pero no hay suficiente evidencia para confirmar ninguna. Tampoco hay pruebas sólidas de que haya sido envenenado. Murió sin haber sido derrotado jamás en un gran campo de batalla. Pero Alejandro dejó un gran problema. No tenía un heredero adulto claro, y tampoco tenía un plan completo sobre quién gobernaría su vasto imperio. Su hijo con Roxana aún no había nacido cuando él murió. Por eso sus generales pelearon por el poder. Comenzaron las largas guerras conocidas como las guerras de los sucesores. Al final, el imperio se dividió en diferentes reinos. La dinastía tolemaica controlaba Egipto. La dinastía seleucida obtuvo gran parte de Asia. Otros generales gobernaron Macedonia y otras regiones. Roxana y el hijo pequeño de Alejandro también fueron asesinados más tarde para que no pudieran ser utilizados para reclamar el trono. Su imperio no duró mucho tiempo como una sola nación, pero dejó un gran impacto. El idioma griego, el arte, la ciencia, la arquitectura y las ideas políticas se difundieron en Egipto, Medio Oriente y partes de Asia Central y del Sur. Esto no reemplazó completamente las culturas locales. En cambio, las tradiciones griegas, egipcias, persas y otras se mezclaron. Esto marcó el inicio de la era helenística, una época de mayor comercio, viajes, conocimiento e intercambio cultural. En solo unos 10 años, Alejandro formó un imperio que iba desde Grecia hasta el Valle del Indo. Fue un comandante excelente, pero también un conquistador cruel. Podía respetar a un rey derrotado, pero también podía destruir una ciudad. Podía integrarse con otras culturas, pero también podía matar incluso a su propio compañero de muchos años. Su imperio no duró mucho, pero cambió la relación entre Oriente y Occidente. Y su impacto se sintió durante muchos siglos después de su muerte.